continuemos con el mensaje. Sí, 1, 2, sí. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Ahora sí. Sean bienvenidos todos esta mañana. Y estamos a media luz. ¿No? Hay problemas con la electricidad, así que por eso no funcionan los aires acondicionados. No, mentira. Bueno, sean todos bienvenidos esta mañana y agradecerle al Señor por la bendición de tenernos acá juntos para estudiar su palabra. Y vamos a continuar con nuestro viaje a través del libro de Mateo, Mateo capítulo 9. Ya saben ya que acá vamos a través de el Nuevo Testamento y iniciando nuevamente aquí en el libro de Mateo, en capítulo 9. La semana pasada, si usted necesita Biblia, ahí creo que todavía quedan Biblias allá de papel. Si alguien necesita puede levantar la mano y alguien le va a traer. O si no, acérquese a un cristiano ahí, a la par. ¿Está bien? Capítulo 9. La semana pasada entramos aquí en esta sección de los milagros de Jesús, de los últimos milagros de Jesús, y hablamos un poco acerca de la fe. Y lamentablemente a veces hay muchos malos entendidos con respecto a lo que es fe o cómo se aplica la fe en la vida de los creyentes. Y una definición de fe bíblica es la seguridad y confianza de que el Señor va a cumplir su palabra. Él va a cumplir su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra fe debe descansar en Dios, nunca en nosotros. La fe es como los ojos. Sus ojos nunca se miran hacia adentro, aunque a veces pareciera así, que cuando están así, ¿ya? No, estoy mirándome por dentro, pastor, cuando están durmiendo. Pero no, los ojos normalmente es hacia el frente, hacia adelante. Entonces la fe es lo mismo, la fe no se busca en sí mismo aquí, sino en alguien que es superior a uno. En este caso, para nosotros como cristianos, es en Dios. Pero no cualquier Dios, es en el Dios que está revelado en las Escrituras, que se ha revelado a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo, el Dios de la Biblia. Entonces podemos orar y podemos pedirle al Dios de la Biblia, ya en fe, lo que a lo mejor estamos necesitando, pero también entendiendo que este Dios es soberano y Él no es manipulable por mí. Yo no lo puedo manipular a Él. Señor, voy a hacer esto para que tú me des esto. No. Tampoco se trata de que, Señor, he sido muy bueno, es como las cartas de los niños para Navidad, y envíame mi regalo. No. Porque a veces usted y yo fallamos. Si hay alguien aquí que no haya fallado, entonces debería estar en el cielo. Todos fallamos, pero aún así Dios en nuestra falla, Él nos ayuda, Él nos responde. Entonces, lo importante entender es que en la soberanía de Dios, Él actúa. Y cuando yo oro al Señor, voy a buscar su voluntad. Fíjense, antes de entrar a Mateo, vamos a Primera de Juan, en el capítulo 3 de Primera de Juan, en el verso 21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y aquí a veces
con este versículo que sigue se producen muchos malos entendidos. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Claro, entonces dice, bueno, cualquier cosa, bueno, yo lo que pida, entonces Dios me lo tiene que dar. Pero vamos a ver después que no es tan así. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí la pregunta que debe salir aquí es, ¿Dios nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos? ¿O sencillamente hay cosas que Dios no nos va a dar en su soberanía? ¿Y por qué no lo da? Porque lamentablemente este punto siempre se lleva a lo mismo. Se lleva riqueza, salud, etcétera. Quiero tener esto, quiero tener aquí, Señor, sáname aquí, Señor, sáname allá. Pero la pregunta aquí ¿es la voluntad de Dios? No es que Dios no pueda hacerlo. No es que Dios no quiera hacerlo, pero la pregunta ¿es voluntad de Dios de que Él nos dé lo que estamos pidiendo? ¿Por qué? Porque si no está conforme a la voluntad de Dios, obviamente no lo necesitamos. Nos va a producir un daño. Y Dios no lo va a hacer. Si leemos en el capítulo 5 de este mismo libro de Primera de Juan, el Señor, por medio de Juan, nos enseña esto. Fíjense en el verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahí es donde está la clave. Y si tiene su Biblia, puede subrayar. Es conforme a su voluntad. Y luego dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque son conforme a su voluntad. Entonces, debemos a veces dejar de pensar y tener esta idea de que yo necesito tener un montón de fe para que Dios actúe. Es de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su voluntad. Eso no quiere decir que no debo tener fe. Sí, claro que debo tener fe, pero tenerla bien enfocada. Bien enfocada. Y a veces en donde más nos cuesta a nosotros perseverar es en los silencios de Dios. Cuando Dios guarda silencio. Pero fíjese que cuando Dios guarda silencio tenemos una garantía de que no ha dicho ni sí ni no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es seguir orando y pidiéndole al Señor. ¿Se acuerdan ustedes de esta mujer sirio-fenicia que viene donde Jesús a pedirle por su hija? Y Jesús dice que no le respondió. Y cuando Jesús habla con sus discípulos. No es justo darle el pan a los perritos. Pero aún así, dice la mujer, en fe, los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa. Perseveró, no se quedó ahí con que el silencio del Señor. Entonces Dios ya sabía qué es lo que Él iba a hacer. Y a veces Dios permite, o más bien Él quiere que usted y yo podamos lograr salir, que esa expresión de fe sea una fe persistente, constante, en que Él es capaz y puede hacerlo, pero también conforme a su voluntad. Entonces, no, es que yo tengo fe, entonces Dios me lo tiene que dar. ¿Por qué? He orado tantos años, pastor, y todavía no tengo nada. Siga orando si es voluntad de Dios. O a lo mejor no quiere escuchar la respuesta que el Señor ya le ha dado. Entonces, lamentablemente a veces nos vamos a los extremos, ¿ya? Y es peligroso. De que fe, o nada. No creemos en los milagros, no creemos en nada de lo sobrenatural. Y nos quedamos ahí, nos quedamos en nuestro razonamiento. Sí, qué bonito, esto está aquí, pero esto no va a pasar hoy. ¿Por qué no? Porque Dios es el mismo ayer y hoy, Él es el mismo. En ninguna parte de la Biblia, al menos del Nuevo Testamento, hay un pasaje que diga que los dones van a cesar.
No hay ninguno. Sí, en nuestro razonamiento, algunas personas razonan, dicen, no, que eso ya no, de acuerdo a un pasaje. Pero no hay ningún pasaje que diga exactamente qué es, cuáles son los dones. Y usted le pregunta, bueno, ¿y cuáles son los dones que ya no funcionan? Bueno, es aquellos que no se acomodan a mi razonamiento. Pues generalmente va a ir así. ¿Cuáles son los que no se acoplan a mi razonamiento? Bueno, dones de sanidad, milagros. Dios ya no lo puede hacer. No, Él lo puede hacer. Pero Él es soberano y oramos conforme a su voluntad. Entonces, cuando oramos al Señor, debemos orar, Señor, a lo mejor yo no sé cómo tengo que pedir, pero Señor, interpreta mi oración conforme a tu voluntad. Yo pido, Señor, porque actúes de esta manera, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No es eso lo que oró Jesús? Entonces aquí estamos viendo cómo el Señor está mostrando que a veces Dios va a ser intencional en traer a la gente a un estado de fe, de confianza, de creer en Él. Pero también vemos cómo el Señor actúa sin necesidad a veces de que alguien diga, bueno, yo tengo fe, un muerto no tiene fe. No podemos decir que Jesús resucitó a alguien muerto por la fe del muerto, no. Es el Señor el que actúa soberanamente por la fe de los padres, por la fe de los amigos del paralítico, etc. Entonces aquí, nosotros, fíjense, la semana pasada, vamos a pasar rápido por aquí, en el verso 23 del capítulo 9, estamos ahí en el milagro número 8. ¿Se acuerdan que Jesús fue llevado o iba en dirección a la casa de Jairo y fue interrumpido por esta mujer que tocó el borde del vestido de Jesús? Y después ya Jesús vuelve otra vez a lo inicial, hacia donde iba, hacia la dirección de Jairo. Pero aquí ya en este punto, ya Jairo ya sabía que su hija había muerto. O sea, ahí ya estaba todo ya dicho, humanamente hablando. Humanamente hablando. Pero Jesús tenía un diagnóstico diferente. No hay nada imposible para Dios. Entonces, cuando llegamos aquí al verso 23, dice que entró Jesús a la casa del principal de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y la gente hacía alboroto. ¿Se acuerdan que la fiesta o el velorio era un asunto de mucho llanto, lloro, y lamentablemente se contrataban a dolientes profesionales? Bueno, esto es lo que estaba pasando ahí. Gente gritando con escándalo, para mostrar el sentimiento que la familia sentía, el cariño, el afecto que la familia sentía hacia la pérdida que estaban sufriendo. Y cuando llegan aquí, les dice el Señor en el verso 24, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Y el razonamiento humano es así. La gente que razona a veces, cuando Dios dice que Él puede hacer algo, la gente no, esto no puede ser. Y a veces en el mismo ámbito de la iglesia cristiana, nosotros no tenemos esa confianza en Dios. A veces oramos, Señor, ayúdame a creer. ¿Qué oración es esa? Debemos confiar en lo que el Señor ha hecho y orar, que Él es suficiente para hacerlo. Pero eso no quiere decir que Dios tiene que hacer lo que yo quiera, sino que Él va a hacer su voluntad. Entonces aquí esta gente se burlaba de Él porque Él dijo, no, está durmiendo. No, obviamente sabían que estaba muerta. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Entonces fíjese aquí lo interesante, el Señor usa esta metáfora no una vez, sino varias veces en el Nuevo Testamento de personas que han muerto. Y dice que es alguien que está durmiendo. Ya lo vimos la semana pasada con Lázaro. Vamos a despertar a Lázaro. Lázaro duerme. Los discípulos pensaban que Lázaro estaba durmiendo. Pero metafóricamente lo que Jesús estaba diciéndole, no, él ya murió. Lo vamos a resucitar. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 60, nos dice ahí acerca de Esteban.
que una vez que fue apedreado y habiendo dicho esto, dice, durmió. Obviamente sabemos que murió. En el Antiguo Testamento se dice que cuando morían los reyes ahí, ¿ya? La gente decía, bueno, y durmió con sus padres. Entonces, metafóricamente estamos hablando de la muerte. De la muerte. Y esto es lo que el Señor está mostrando aquí. ¿Y por qué el dormir? Porque obviamente una persona que se va a dormir va a despertar. Es lo que el Señor está diciendo. Cuando usted duerme una siesta, yo le dije, siestas no muy largas, ¿ya? Usted sabe que va a despertar. Ya, obviamente, si usted se va a dormir una siesta y lo ven 2 horas, 3 horas, y la familia se pone nerviosa. Pero normalmente una siesta uno duerme tranquilo, se levanta, temporal. Va a volver a despertar. Bueno, esta es la idea aquí, es temporal. La muerte no es el fin. Y hoy día lamentablemente hay un miedo a morir. A morir, o a lo mejor a la forma de morir. Y han jugado con eso. Que si usted no hace tal cosa se va a morir. Que si le da tal cosa se va a morir. ¿Y qué? Para el creyente el morir es ganancia. Ahora claro, yo no voy a actuar osadamente y métame todos los virus en el cuerpo. No voy a andar diciendo eso. Pero sabemos que el miedo baja las defensas, el sistema autoinmune. Por eso el Señor le dice a Abraham, en Génesis 15, después de Abraham de haber peleado y haber rescatado a su sobrino, Lot entra en un estado de comenzar a pensar, ¿y qué tal si ahora todos estos vienen en contra de mí? Y el Señor se le aparece y le dice, no temas. No temas. ¿Y se acuerdan lo segundo que había hecho Abraham ahí? Después de rescatar a su hijo, no tomó nada de lo que se había logrado como botín. Y el Señor después le dice, no solo le dice no temas, sino que también el Señor le dice, hey, yo soy tu galardón. Yo soy realmente lo que tú necesitas. Entonces, la muerte no es el fin. Y vamos a ver que lo primero que usted va a hacer, lo primero que yo voy a hacer el día en que el Señor me llame a su presencia, si el Señor no viene antes por su iglesia, cuando abra mis ojos es verlo a Él. ¿Se imagina? Mis ojos desean y anhelan verlo a Él. Y eso es en el que hemos creído y no lo hemos visto. Pero un día le veremos. Entonces, aquí el Señor está hablando de este asunto, de que se va a volver a levantar, hay una resurrección física, y ya lo sabemos, ya hablamos acerca de eso, la diferencia entre levantar a alguien de los muertos y que va a volver a morir en su cuerpo y la resurrección. El día que el Señor nos levante en su resurrección, a cada uno de nosotros vamos a levantarnos con un cuerpo nuevo, glorificado. Vea lo que dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción este cuerpo. Resucita en incorrupción, un cuerpo nuevo. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo animal. Hay algunos animal, aquí lo dice el Señor. Resucitarán cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Tratemos de vivir lo menos animales que seamos en este cuerpo. Pero Dios tiene un cuerpo para nosotros. Entonces, cuando yo muero, Pablo dice, el morir es ganancia. Y es mejor estar con Cristo. Y en ese tiempo, en ese momento en que nos toque pasar por eso, ¡pum!, vamos a estar en la presencia de Dios. Sí nos vamos a doler. Claro, porque somos humanos. De aquellos que han partido. Todos tenemos familiares que han partido. Yo creo que más dolor nos da por aquellos que han partido sin Cristo. Saber que realmente el sufrimiento comenzó en el momento en que parten de esta tierra real, por la eternidad. ¡Wow!
Yo creo que eso debe llevarnos a nosotros a tener ese corazón compasivo por la gente, por aquellos que no conocen al Señor. O sea, a nosotros nos toca partir con el Señor, bien por uno. Si usted se va primero, bien por usted. Y ahí va a darse cuenta que va a saber más del cielo que cualquiera, de lo que usted haya podido escuchar o leer. Entonces, el cementerio es un lugar de dormir, ahí están, durmiendo, dicen algunos. Pero es temporal. El creyente pasa a la presencia del Señor. Por eso Daniel dice que unos se van a levantar para vergüenza eterna y otros para vida eterna. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, vida eterna. O sea, en realidad nosotros nos mudamos de este cuerpo, como dice aquí, animal, a un cuerpo celestial. Es lo mismo que enseña Pablo en 2 Corintios 5. Tenemos un edificio no hecho de manos. Habitamos en esta tienda de campaña, temporal. Nadie vive en una tienda de campaña por toda la vida. Si usted se va de campamento, usted va y la tienda, y si va y si tiene para colchón inflable, bien. Pero ya el colchón inflable, después de 3 días, 4 días, ¿qué le pasa? Usted quiere volver a su casa, a su cama. Bueno, este cuerpo es temporal. Y debemos estar siempre listos para salir cuando el Señor nos llame a su presencia. Señor, estamos listos. No hay nada que me retenga aquí. No hay nada que he dejado de hacer. No hay nada que pueda decir no lo terminé. Y si usted está pensando, no, yo todavía no termino, bueno, entonces póngale. Para la gloria de Dios. Porque al final lo que hacemos, lo que queda es lo que hacemos para Él. Y por Él. Ahora fíjense, el próximo milagro que aparece aquí, verso 27 del capítulo 9, estos 2 cieguitos aquí, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos. Y cuando usted lee, a veces cuando usted observa, hay ciertas cosas que uno dice, wow, esto está interesante. 2 ciegos siguiendo a Jesús. ¿Cómo lo siguieron? Si estaban ciegos. Bueno, obviamente alguien tiene que haberlos ayudado, ¿ya? O con el bastón, o no sé, pero ellos siguieron a Jesús. Cuando escucharon que Jesús venía ahí, y comenzaron, dice aquí, a dar voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y a alguien debieron haber dicho, llévame donde Jesús. Y gritaban, hijo de David, y los discípulos le decían, hey, atiéndelos para que se callen. Y aquí es donde ellos van. ¿Cuánto tiempo estuvieron gritando? ¿Cuánto tiempo estuvieron siguiendo a Jesús? No nos dice aquí. Lo que sí nos dice es que Jesús no va a obrar en ellos milagros hasta que lleguen a la casa. Los va a llevar hasta la casa. A veces nosotros queremos que el Señor haga milagro aquí y ahora y no lo queremos seguir hasta la casa. Y perdemos la oportunidad de ver la mano de Dios obrar en nuestra vida, obrando a través de nosotros o en nosotros. Y aquí vienen estos hombres aquí ya clamando y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y aquí ellos están usando un título mesiánico. Siguen a Jesús y están gritando esto. Entonces vea, a veces Jesús no se las pone fácil a la gente. ¿Me quieres seguir? Sígueme, pero no es fácil. No es fácil. A veces nosotros queremos que todo sea fácil. Que el ministerio sea fácil, que yo me sienta cómodo, que yo me sienta feliz, que irradie alegría y paz. Estamos tratando con gente. Y eso nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. Siempre van a haber personas que van a ser difíciles. Yo sé que usted a veces dice, Señor, llévatelo. Porque yo ya estoy que te lo mando. No.
Va a haber gente que va más difícil que otra. Entonces, dice, no, yo no sigo. Y perdemos la oportunidad de ser usados por Dios para lo que Él quiere usarnos. A veces hay que caminar un poquito más. A veces hay que negarse a uno mismo. Pero la comodidad nos invade. Y siempre decimos que estamos demasiado ocupados. Bueno, sigue así, dice el Señor. Nunca vamos a poder ser usados por el Señor como Él quiere usarnos. Siempre vamos a ser toda la vida discípulos. ¿En qué momento pasamos a ser apóstoles? Enviados a. Estamos todo el tiempo aprendiendo, pero hay un paso. Y vamos a ver, aquí hay una transición en este capítulo. No sé si lo vamos a alcanzar a ver hoy. Pero después de que el Señor ha estado con ellos haciendo todo, Él predicando, Él enseñando, Él sanando, va a decir a los discípulos, ahora les toca a ustedes. Vayan. Entonces fíjense qué interesante, estos venían donde Jesús, le gritaban, hijo de David, ya, este término mesiánico, y que aparece aquí por segunda vez. La primera vez que lo vemos es en capítulo 1, versículo 1, de la genealogía de Jesús, cuando Mateo dice que es hijo de David, hijo de Abraham. Es de lo que nos dice ahí. Y fíjense, al llamar a Jesús Señor, lo que están expresando aquí es ese reconocimiento de su deidad, de su dominio, de su poder. Por eso cuando decimos Jesús es mi Señor, y si Jesús es mi Señor y me dice que yo haga algo, no puede usted responder no Señor. O es tu Señor o no es tu Señor. Y en ese tiempo era así. Un esclavo llamaba a su Señor. Y si el Señor lo ordenaba, el esclavo iba. Y es lo que nosotros somos, siervos del Señor. Bueno, estos hombres están reconociendo esto de Jesús, su deidad, su dominio, su poder, pero a la vez también están expresando fe en que Él es el Mesías. Ahora, esto es interesante porque estos hombres de alguna manera entendieron que Jesús es el cumplimiento de las profecías. En el libro de Isaías hay varios pasajes ahí, no los vamos a leer todos, van a aparecer ahí en la pantalla, Isaías 29, 18, en donde habla de que el Mesías va a venir y va a abrir los ojos de los ciegos. Ahí mismo en Isaías 35, 5, los ojos de los ciegos serán abiertos. Luego en Isaías 42, 7, lo mismo, los ojos de los ciegos van a ser abiertos. Entonces, de alguna forma estos hombres tenían este conocimiento y sabían que el Mesías iba a hacer eso. Entonces, ¿cuál era su problema? Eran ciegos. Viene el que le va a dar vista a los ciegos. Ya está aquí. Entonces, ya que está pasando por aquí, pidámosle que nos abra la vista, que nos dé vista, que nos permita ver. Y esto es lo que ellos van a pedir. Fíjense, y llegado a la casa, dice el verso 28, y llegado a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Vea lo que ellos dicen. Ellos dijeron, sí, Señor. Esa debe ser la respuesta de un creyente. Señor, sí. Obediencia. No, Señor, yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no? Si Él es mi Señor y me está pidiendo que lo haga, que le sirva. Sí, yo sirvo a Jesús, pero no sirvo a nadie de la iglesia, yo sirvo a Jesús. No. Entonces aquí el Señor les hace esta pregunta y ellos responden. Sí, Señor. Ahora fíjense, interesante, estos hombres siguiendo a Jesús, ciegos, los llevaban ahí, y Jesús los está llevando a un punto en donde su fe va a ir creciendo. Ya tenían esta certeza. Entonces dice, les tocó los ojos, diciendo, y vea lo que dice Jesús, conforme a vuestra fe os sea hecho.
¿Cómo demostraron su fe en acción? En seguir a Jesús. Porque es bueno pedir, sí, que Señor cámbiame, pero ahí me quedo. No, ellos siguieron a Jesús. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mira, que nadie lo sepa. Entonces, la ceguera en ese tiempo no era algo anormal, había mucha gente ciega. No sabemos por qué hay algunas teorías, pero no sabemos exactamente por qué estos hombres estaban ciegos, pero estaban ciegos. Al ser ciego, no sé si usted ha tenido la oportunidad de a lo mejor tener problemas a la vista. Yo tuve un accidente una vez, hace años, en un ojo. Entonces me pusieron un parche. Casi pierdo este ojo. ¿O fue este? No este. Porque con este no veo. Sí, es este. ¡Pum! Ahora, fíjese qué interesante. Uno tiene toda la visión normal, pero cuando andaba en la calle con el parche, ¡pah!, andaba chocando. Andaba chocando con la gente ahí, no le hacía el kit, no hacía el cálculo. Ahora, imagínese no ver nada. No ver todo lo que el Señor ha hecho, la creación. Mire ahí en Israel, el mar de Galilea, los atardeceres, ¿ya? Y estar ahí, difícil. Además, una persona ciega no era una persona que se podía valer por sí misma, tenía que ir a pedir limosna. No es como ahora en este tiempo. Usted ve muchas personas que no tienen vista y trabajan y se ganan sustento. En ese tiempo era condenado a la calle, condenado a pedir limosna. Entonces aquí están estos dos hombres y el Señor los va a sanar. Y aquí es donde está Jesús, obrando en ellos. Dice, Jesús entra a la casa y ahí es. Entonces a veces nosotros queremos que el Señor nos ponga todo fácil. Me arrodillo, me levanto y ya lo recibí. ¡Tarán! No. Entonces, ¿por qué Jesús no lo sanó afuera? ¿Por qué, sea como ustedes dicen? ¿Por qué no lo hizo en ese momento y lo viene a hacer aquí? Bueno, algunas razones. Primero, controlar la multitud. Acuérdense, Jesús les dice aquí, no le digan nada a nadie acerca de esto. O sea, Jesús no quería que otra vez vinieran y trataran de ponerlo como rey. O que la gente lo siguiera por la motivación incorrecta. Hoy día hay mucha gente en la iglesia que va a la iglesia por lo que siento. Me siento esto, estoy sintiendo esto. Pablo dice, no andamos por vista, no es por lo que siente, andamos por fe. Andamos por fe y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No cualquier cosa. Entonces él no quería que esta gente viniera y comenzaran a tomar a Jesús otra vez y tratar de ponerlo como rey. También para tratar con ellos y sacar a relucir su expresión de fe, a ver qué tan fuerte, qué tanto realmente ellos creían en él. Bueno, ya se fue, no importa. Otro día pasará alguien. No, ellos siguieron a Jesús. Y a veces Dios permite eso, que usted deba persistir. Y nos perdemos la bendición cuando desistimos. Bueno, ya. De ver algo increíble. ¿Y sabes qué? Cuando Dios obra, usted dice, ¿cómo ocurrió esto? No sé. Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la fórmula? Yo confío en el Señor. Oro a Él y Él hace lo que Él estime que es conveniente. Pero debemos tener nuestra fe y nuestra confianza en Él. Pero también debemos ser perseverantes. Y hasta este punto, en los milagros que hemos visto, ¿se acuerdan de estos amigos del paralítico que hicieron? Llegaron con el paralítico donde Jesús no podían entrar. ¿Qué dijeron? Bueno, ahí te quedas. No, dice que subieron al techo, perseveraron y ¡pum!, se dejaron caer a Jesús de ahí. Es lo que nosotros vemos. La mujer esta que iba siguiendo a Jesús para tocar su manto, era presionada y todo y no desistió, voy a ir y ¡pum!
Y este mismo Jairo, después que le dice, Señor, ya no molesten más al maestro, ya se murió. Dice, no, ha muerto, pero si tú la tocas, todo esto va a cambiar. Entonces vea cómo a Jesús le gusta involucrar a la gente. Es su obra, pero Dios nos usa a nosotros. Él nos usa a nosotros. Y quiere que nosotros podamos confiar en Él. Entonces los lleva aquí a estos hombres y en la casa les pregunta y ellos responden, Señor, sí creemos. Y aquí el Señor dice, hey, sea hecho conforme a vuestra fe. ¿Y qué hicieron estos hombres cuando el Señor le dice, no se lo digan a nadie? Salieron y divulgaron todo. Regaron la sopa. Jesús nos sanó, Jesús nos sanó. Era obvio. Aunque no lo dijeran, ya caminando normal y todo, viendo todo, la gente se iba a dar cuenta, pero estos hombres fueron ahí. Y comenzaron a divulgar todo, a toda la gente, lo que Jesús había hecho con ellos aquí. Y aquí hay una nota que yo creo que es interesante mirar. Cuando estos hombres recuperan la vista, ¿qué es lo primero que ven? ¿A quién ven primero? Es a Jesús. Es a Jesús. Y eso nunca se nos debe olvidar. Nuestra prioridad es ver a Jesús. Nuestra prioridad es que la gente vea a Jesús. Y el problema de la gente no es oportunidades, no es aquí, no es allá. El problema es un pecado y el pecado, el único que lo puede sanar es Cristo. Estábamos ciegos, dice. Y cuando usted recuperó esa vista espiritual, por llamarlo así, lo que vimos es a Jesús en la cruz muriendo por nosotros. Resucitado al tercer día, sentado en el trono, intercediendo ahora. Esto es lo que la gente necesita ver. Esto es lo primero que usted va a ver cuando llegue al cielo. Abrir nuestros ojos en el cielo y ver a Cristo Jesús. Francis Crosby escribió esto, es parte de una canción. Cuando llegue al cielo, el primer rostro que alegrará mi vista será el del Salvador. A lo mejor yo sé, usted está pensando, voy a buscar a esta. No, el que va a estar ahí esperándonos es Jesús. Y a Él lo vamos a ver. Al que sin haberlo visto antes le amamos. Y Él nos está esperando a ese lugar. Bueno, aquí estos hombres recibieron esta tremenda bendición. Yo creo que ese debe ser también nuestro enfoque. Llevar siempre a la gente a que puedan ver a Jesús. Tratar de quitar todos los obstáculos. Acuérdense, la gente es ciega. Se va a tropezar si ponemos obstáculos, barreras. La gente debe venir libremente a ver a Jesús. No a verme a mí ni a verle a usted. Sí, Dios lo va a usar, pero recuerden, es a Él al que necesitan. No a mí. No, es que usted le puede dar el mejor consejo. No, es que el consejo viene de Dios, de la palabra de Dios. Yo puedo orar por alguien y puede sanarse, claro. Pero es iluso pensar que yo lo hice. Yo no lo hice. Es el Señor. Es el que lo hace. Él es el que alcanza a la gente. Y nos usa a nosotros. Este es el plan A. Usar a sus discípulos. No hay un plan B para el reino de Dios. El plan A siempre fue el mismo. Venir Jesús, salvar y enviar. Es lo que Él vino a hacer. Ahora fíjense aquí, el último milagro de estos que están mencionados, el milagro número 10, la curación de esta persona muda. Dice, verso 32, mientras salía ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Ahora, vea, Jesús siempre se iba a encontrar con estas personas que necesitaban ayuda.
Siempre hay necesidad. En este mundo hay necesidad, no podemos cerrar nuestros ojos. Hay necesidad en su familia, hay necesidad fuera de su familia, a los amigos, familiares, hay necesidad. Unas más críticas que otras, ¿sí? Entonces fíjense aquí, nos dice que este endemoniado y mudo al mismo tiempo, ¿ya? Y aquí vemos a Jesús trabajando en el ámbito sobrenatural y en el ámbito natural simultáneamente. Acuérdense, Él es Señor de todo. De todo, y para Él no hay problema aquí. Pareciera ser para algunos que esta falta de voz, de ser mudo, era producto de una posesión demoníaca. Pareciera ser. Ahora, no hago una doctrina de esto. Que todo enfermo es un demonio, o que está poseído por un demonio. No, aquí en este caso se menciona. Y cuando se mencione, bueno, lo va a mencionar la Biblia. Pero no podemos pensar que todos los que están enfermos o que tienen alguna situación que a veces algunos no quieren ver, que son obras de la carne, lo llaman como endemoniado, tiene el demonio de la nicotina, el demonio del vino chileno, el demonio de, no sé. ¿Y qué hacen? Lamentablemente, crean ministerios. Hay ministerios, por ejemplo, en las iglesias, ministerios de liberación. Ya yo me dice, ay, sí, qué bonito. Sí, pero entre cristianos, ¿qué nos vamos a liberar? Si Cristo ya nos hizo libres. No, es que las cosas son, la salvación que no nos transforma, entonces debemos pensar en qué está pasando realmente. Las Escrituras dicen que estas cosas que a veces se usan hoy día o se mencionan como demonios, la Biblia dice que son frutos o obras de la carne. Por ejemplo, en Gálatas 5 dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne que son. Manifiestas, dice Pablo, las obras de la carne. O sea, eso es parte de nuestra naturaleza, lamentablemente. De ahí viene. ¿Y cuáles son? Adulterio. ¿Ya? No expulsemos al demonio del adulterio porque es una obra de la carne. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, esto es interesante porque Pablo le está escribiendo a los creyentes. Y le dice, si ustedes tienen esta práctica, no les dice, bueno, vayan al Ministerio de Liberación que tiene Tito allá o allá. No, si ustedes están practicando esto, lo que necesitan es arrepentirse. Porque ni piensen que viviendo de esta manera van a heredar el reino de los cielos. No lo piensen. Entonces a veces la gente tiene prácticas que son pecaminosas, que son producto de nuestra naturaleza vieja. Y eso es cuando estamos alimentando más la carne que el espíritu. Y cuando usted alimenta más la carne que el espíritu, obviamente va a ser más fácil que eso se prenda. Más fácil que eso salga. ¿De qué manera alimentamos el espíritu? Bueno, ahora estamos alimentando el espíritu. Si usted tiene la Biblia abierta o está viendo WhatsApp o está viendo Facebook, ya es problema suyo. Pero estamos alimentando el espíritu. Y eso es algo que debemos entender. Estar en la palabra, estar en oración. Entonces, fíjense aquí, la gente a veces tiene estas ideas y comienzan a crear cosas para poder manipular a la gente o para manipular a Dios. No se puede. ¿Ya?
Iban a tener el cuartito de los vómitos por allá para que usted vomite lo que tenga que vomitar. ¿Ya? Y van a organizar estos campamentos de contactos o tienen otro nombre y se van. No. Si usted ha creído en Cristo Jesús, bueno, creamos la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos, para darnos lo que necesitamos. Y la vida que debemos vivir, la debemos vivir en la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, que lo que hizo Él es suficiente. El enemigo siempre te va a condenar. Tu pasado siempre te va a condenar. Pero en Cristo no hay condenación. Entonces, si en Cristo no hay condenación, dejemos de condenar a la gente. Actuemos en gracia. Yo siempre he dicho y que prefiero equivocarme de ese lado, en gracia. ¿Por qué? Porque así también yo voy a recibir gracia de Dios. Pero si yo solo soy como estos Gálatas, legalista, 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 no. Entonces, dice que esta gente que vio todo lo que el Señor hizo, fíjense ahí en el verso 33, donde estamos, la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y aquí vamos a ver dos tipos de respuestas a lo que el Señor hace. Una es la gente, la multitud. La multitud dice aquí que quedó asombrada. O sea, esto es algo nunca antes visto aquí. ¿Esto qué nos quiere decir? Que parece ser que hace mucho tiempo no estaban viendo milagros. O sea, era una generación que no estaba acostumbrada a ver milagros. Es lo que nos dice aquí. Entonces, wow, esto es increíble. Pero vea la reacción, verso 34, de los religiosos. Estos son los religiosos, ¿no? Los teólogos, los que saben, los que conocían las Escrituras. Pero los fariseos decían, vea lo que decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Wow. Estos hombres están atribuyendo aquí los milagros a Satanás. Hay un contraste interesante aquí. ¿Qué ha ocurrido hasta este punto? Estos hombres han escuchado los sermones de Jesús, todo lo que nosotros hemos visto en el Sermón del Monte, han visto todo lo que el Señor ha hecho, pero llegan a esta conclusión aquí. Ahora, no pueden negar los milagros. Entonces, ¿qué dicen? Como no pueden negar lo obvio, a los cieguitos, a los cojos, a la niña resucitada, ¿qué dicen? Bueno, esto es por obra de Satanás. Esto no puede ser, esto es del diablo. Porque Dios no actúa así ahora. ¿Quién dice? Es el mismo ayer y hoy. Sí, fuera de contexto. Es el mismo igual, sigue siendo el mismo. Lo gritan con su intelectualismo y tratan de atribuir, no, esto no puede ser, esto no puede ser Dios. Si alguien habla en lenguas, no, esto es del demonio. Ahora, nosotros no animamos a la gente a hablar en lengua aquí, hágalo en su tiempo de oración. Y si lo hace, ¿no? Y si usted le pregunta a mucha gente, dice, no lo he hecho. Nunca lo he hecho, pero es un don para adorar al Señor, para orar al Señor. Pero no, eso es del diablo. Y nos quedamos con eso, como que decimos que eso es del diablo y como que alguien que lo dijo, que tiene muchos títulos, entonces yo le creo. Yo le creo. No, el Señor es el mismo, pero esta gente siempre trata, aquí los fariseos, de atribuir la obra de Jesús, la obra de Dios, al diablo. No lo podían negar. Sus ojos lo estaban viendo ahí. Entonces terminamos aquí, fíjense el resumen. Verso 35. Este es un breve resumen y nos da el orden de cómo Jesús hacía ministerio y de cómo Jesús iba llevando el Evangelio.
y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Cuál es la diferencia entre ciudades y aldeas? Bueno, en ese tiempo una ciudad era algo que estaba con murallas. Una aldea no, algo más pequeño. Bueno, es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Ahora, ¿qué es interesante? Que en esa región, en la región de Galilea, el historiador judío Flavio Josefo nos dice que había más de 200 ciudades. ¿Ya? En un área, en terreno de 65 kilómetros por 110 kilómetros. Y que estas ciudades y aldeas no eran tan pequeñas como se pensaba. Probablemente de 10.000 a 15.000 habitantes. O sea, si usted suma todo eso, en esa zona, en esa área de Galilea, había más de 3 millones de personas. Bueno, ahí es donde estaba Jesús, moviéndose. Parte de su ministerio, Él lo hizo ahí. ¿Y qué es lo que hizo Jesús aquí en este lugar? Fíjense, verso 35. Enseñando en la sinagoga, eso es lo primero. Y es interesante porque recuerden, la palabra de Dios, los que estuvieron el jueves, es inspirada. Dios no pone palabras por poner. Bueno, pongámosle eso, a ver qué. O pongámoslo en ese orden. No, dice ahí que Él estaba en este lugar enseñando en las sinagogas. Las sinagogas eran como estos lugares de reunión. Diría usted un templo, ¿ya? Un mini templo, porque obviamente los judíos comenzaron a reunirse en sinagogas después de la destrucción del templo, en el tiempo de Nabucodonosor. Y comenzaron a levantarse las sinagogas. Entonces, ¿qué es lo que hacían en las sinagogas? Es ese, reunirse. Los miembros de la sinagoga se reunían ahí para adorar en el día de reposo y para leer las escrituras. También se reunían ahí el segundo y el quinto día de cada semana, donde se reunían. ¿Y qué hacían? Lo mismo, se reunían para leer las escrituras. Y a veces cuando venía un maestro, un rabino de afuera, le daban la oportunidad para que leyera la escritura y enseñara. Por eso usted ve que el apóstol Pablo cada vez que llegaba a algún lugar buscaba una sinagoga y ahí era recibido. ¿Y qué hacía? Abría las escrituras y por las escrituras les enseñaba que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías prometido. Entonces aquí Jesús estaba enseñando en las sinagogas de ellos. Él les iba allá. Ya sabemos lo que pasó cuando Jesús estaba en la sinagoga en Nazaret, cuando leyó Isaías. ¿Se acuerdan? Hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. ¿Y quién te crees tú, el Mesías? ¿Te acuerdas que lo querían votar? Bueno, Jesús iba enseñando primero y luego dice aquí, y predicando. Iba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. La palabra aquí es proclamar. Y lo básico se refiere al hecho de, obviamente, anunciar el mensaje de una manera pública para que todo el mundo oiga. Él lo hacía en las aldeas, ya en las ciudades. Por eso cuando la gente te dice, bueno, cuando sea necesario hable, no. Tiene que proclamar el mensaje. Tiene que entregar el mensaje. Es lo que Jesús hacía. ¿Y cuál es el mensaje? Fíjate, el evangelio del reino. Buenas noticias, buenas nuevas. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Cristo Jesús. Hasta ahí excelente todo, ¿verdad? Uy, sí, ahí está el Salvador. Pero si no se arrepienten, si no lo reconocen como Señor y como el Salvador del mundo, el Salvador de tu vida, estás condenado. El Evangelio. Porque a veces pensamos que el Evangelio, sí, buenas nuevas, sí, la buena nueva que el Señor vino. Y vino a salvar lo que estaba perdido. Eso es lo que Él vino a hacer. Y eso es lo que Él vino a entregar aquí. No era solamente acerca de un reino escatológico que iba a ocurrir, que todavía no ocurre, va a ocurrir, el milenio donde Él va a reinar, sino de este reino en donde Él estaba reinando. Donde las personas, usted y yo somos parte de ese reino, porque hemos creído en Él.
Hemos recibido su gracia y Él nos ha perdonado y ahora vivimos para Él y por Él. Él es el que gobierna nuestras vidas. Por eso usted puede decir, yo estoy en el reino de Dios. Bueno, si usted está en el reino de Dios, entonces el Señor es el que dirige su vida. Reina en su vida. Cada creyente está en el reino de Dios. Entonces el Señor está diciendo, venid, arrepiéntanse, ¿se acuerdan? Les predicaba, pero también les enseñaba. Y tercero, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Note el orden aquí. La predicación viene antes de la sanidad. Es el orden, lo que vemos. Viene la enseñanza, la predicación, no la sanidad. La gente que anda por vista, lamentablemente, tiene problemas. Es que ahí están en esa iglesia y milagros. Y van. Necesitamos recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Jesús dijo, ustedes han sido limpios por las palabras que yo os he hablado. Lo mismo, la gente necesita recibir la palabra de Dios porque la palabra de Dios es esa lámpara. Es ese espejo que nos deja al descubierto. Y si Dios, y usted está enfermo y Dios quiere obrar un milagro y lo hace, gloria a Dios. Entonces, para el Señor la sanidad no era algo, llamémosle, prioritario. Porque para Él no era imposible, nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a levantar? ¿Cómo lo voy a sanar? Para Él nunca fue un problema. Pero lo que la gente necesitaba es escuchar las buenas nuevas, el reino de Dios, escuchar de Cristo. He aquí, yo soy el que está con ustedes, dijo. ¡Pum! Inmediatamente los fariseos encima de Él para matarlo. Entonces nuestra fe está en Cristo Jesús. Es en Él, en el Mesías. Somos parte de este reino. Para Él no hay nada imposible. Ninguna de estas cosas que usted puede ver aquí son imposibles para Él. Bueno, ¿qué piensa usted que puede ser imposible que Dios haga en su vida? ¿Qué necesitamos que Dios haga en nuestra vida? Bueno, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Él nos puede dar todo lo que nosotros necesitamos. Y una de las cosas que usted y yo necesitamos en nuestra vida, más que cualquier otra cosa, es la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y van a ser testigos. Necesitamos el poder. O sea, necesitamos llenarnos de Él. Y cuando caminamos en fe, el Espíritu Santo es que nos lleva. ¡Pum! Confiando paso a paso. A lo mejor usted hoy día está frente al Mar Rojo, detrás de los egipcios. Y dice, uy, aquí esto sería todo. Matazón segura. Imagínate, 600 carros, ¿ya?, de los mejores carros de Faraón viniendo, más todo el ejército para destruir al pueblo. Y Jesús los lleva, y Dios los lleva allí intencionalmente. No dice, no los voy a mandar por este camino, los voy a mandar por este camino, para que esté el mar ahí y el desierto atrás. Que no hay opción, no hay posibilidad. No estamos organizados para pelear una guerra. No tenemos a lo mejor el armamento que ellos tienen. O sea, humanamente todo eso era imposible que saliera alguien con vida de ahí. O que no volvieran otra vez a ser esclavos de Egipto. ¿Y qué hace la gente? Después de haber visto 10 milagros, 10 milagros. Cuando usted lee de ahí para atrás todo lo que el Señor hizo, las plagas que envió, eran milagros que venían de Dios. Comienzan a murmurar, y no habían cementerios, no habían tumbas allá en Egipto que nos trajeron a morir aquí. Y Moisés ahí. ¿Y el Señor qué le dice a Moisés?
Moisés, no sé, qué torta, no sé qué vamos a hacer. No sé qué haces ahí parado, le dice. Toca con tu vara las aguas y crucen. A veces nosotros podemos estar ahí y estamos, cuando el Señor nos dice avance. ¿Qué hizo el Señor? Dice que abrió las aguas, ¿verdad? Se formó como una pared de agua, imagínense, y cruzaron. Y toda la noche estuvieron cruzando, más de 3 millones de judíos. Y nunca se toparon con los egipcios. Hasta que cruzaron todos, se cerraron las aguas y se murió todo. A veces nosotros podemos estar en una situación en la que usted dice, wow, no hay salida. No hay salida. Y esto es no por avivarte la carne, sino a que entendamos quién es Jesús, quién es Dios. Para Él no hay nada imposible. Nada. Porque Él es el creador de todo. Y Él tiene poder. Y nada de lo que está pasando en tu vida hoy día escapa al conocimiento de Dios. O sea, tú puedes venir y puedes engañarnos a nosotros, pero no a Él. No a Él. Dios te ve, Dios conoce tu corazón y Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y Él también sabe lo que Él va a hacer. Ay, ¿qué voy a hacer? Bueno, si estás aquí engañando a Dios y engañándonos a nosotros, es porque Dios quiere que dejes de engañarlo. Que te arrepientas. Que te arrepientas. Porque si no vas a quedar en el desierto. Ahí vas a quedar. Entonces Dios quiere hacerlo. Lo que es mejor para usted y para mí. No lo que yo pienso que es mejor para mí. Ahora, si usted supiera, si usted tuviera toda la imagen, la perspectiva de todo lo que va a ocurrir, usted diría, esto es lo que necesito. Pero ninguno sabe, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer. Yo todavía no sé ni qué voy a almorzar. Si alguien me irá a invitar, y queremos tener el control. Señor, haz tu voluntad. Señor, perdóname. Y Él lo va a hacer. Él está en control. No nos va a dejar. No nos ha dejado. ¿Cuántos años usted lleva como cristiano? ¿Te ha fallado Dios alguna vez? No nos ha fallado. No nos va a fallar. Y lo más terrible que puede hacer es lo más glorioso que en realidad puede ocurrir. ¿Sabes qué? ¡Pum! No más llanto, no más dolor. La presencia del Señor. Pero si Dios nos tiene aquí con un propósito, y la próxima semana vamos a ver cuál es ese propósito por el cual nos tiene todavía Dios aquí, si es que llegan todos al domingo, o si llegamos todos al domingo. Uno no sabe. Uno no sabe. Pero ven hoy y estemos a cuenta, póngase a cuenta con Dios hoy. No espere al próximo domingo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu palabra. ¿Cómo me hablas, Señor, a seguir confiando? A seguir dejando, Señor, que tú guíes, que tú dirijas. Es tu iglesia, Señor. A depender de ti. Y que pase lo que pase, Señor, sabemos que estamos en tus manos y que tú no nos vas a desamparar. Nos vas a dar lo necesario, esas espaldas fuertes que a lo mejor necesitamos o vamos a necesitar para lo que se viene. Esa valentía, Señor, ese denuedo para hablar tu palabra, para ser tus testigos y proclamar el mensaje del Evangelio al mundo. Para enseñar tu palabra, Señor, y vivirla. Y dejar, Señor, los resultados a ti. Ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos en esta mañana. Te necesitamos.
Hemos vivido nuestra vida a lo mejor a nuestra manera y estamos como estamos y es por eso. Por eso esta mañana, Señor, nos rendimos a ti, a tu gracia, a tu amor. Y creemos, Señor, que tú eres suficiente para la vida de cada uno de nosotros. Limpia, Señor, y llena con tu Espíritu Santo. Y si hay pecado, Señor, que sea el tiempo de arrepentirse. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Saber que tú eres ese Dios misericordioso, Señor, que siempre está ahí anuente para perdonarnos si nos arrepentimos, Señor. Traigas tú esa convicción a los corazones y que esta oración, Señor, sea una oración realmente sincera. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y tener la seguridad de que tú nos perdonas, Señor. No para seguir viviendo como estamos viviendo, sino para vivir nuestra vida ahora en la fe del Hijo de Dios. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Gracias. Gracias por cada uno de los hermanos. Si hay alguien enfermo aquí esta mañana, tócalos, Señor. Sánalos. Si hay alguien que está con problemas en su matrimonio, Señor, restaura. Si hay alguien, Señor, que necesita trabajo, provee trabajo, Señor. Si hay alguien triste, Señor, que tú traigas consuelo. Y que tu obra, Señor, sea hecha en nuestra vida. Hasta el día, Señor, en que estemos delante de ti, que corramos esta carrera con gozo, sin detenernos, sin mirar atrás. Porque no lo hemos alcanzado, así como Pablo no lo alcanzó, nosotros tampoco. Todavía nos falta mucho por crecer y madurar. Y oro, Señor, para que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti siempre, Señor. Que nosotros decidamos poner nuestros ojos en ti y seguirte, Señor. Que seas lo más importante para nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. Hoy día estamos cumpliendo con Marixa 33 años de casados. ¿Ya? Hace un día lunes, me recuerdo así clarísimo. Un día lunes, ¿ya? Nos casamos. Y lo único deseo que teníamos era casarnos, nada más. ¿Ya? No tenía nada de lo que hoy día se necesita para casarse. Hoy día, y ahí estamos, 33 años, Dios ha sido fiel. ¿Ya? El compromiso es algo que usted debe mantener, en las buenas o en las malas. No hay razón para terminarlo. Dios es fiel para restaurar. Yo sé que para Marisa ha sido facilísimo vivir conmigo. Ha sido una tremenda bendición para ella. Pero no le pregunten. Pero sí, doy gracias a Dios por eso. ¿Ya? Así que... Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.